Bueno, con el tema este de que el 15 vamos a estar ahí en la universidad, en el vivero, digo, perdón, jardín botánico, recuerden de ir a la universidad y pedir el papel, más que nada la gente que trabaja y tiene que pedir el día para que yo se lo firme ahí y puedan justificar la falta así en el trabajo. Llévense el Profe, papel. Ya. sí, disculpe, Sí. ¿y a qué hora sería esto del 15 de abril? Esto es de 8 a 1 de la tarde, ¿sí? De Ah, 8 a 1 perfecto. de la tarde, ¿sí? Bien, genial. Gracias, profe. Llévense para comer, sí, porque ahí la verdad no hay mucha oferta, no hay mucha oferta de comida piola, así que llévense para comer ese día, para tomar, eh, porque la verdad que sí, yo voy todos los años, es medio pobre la oferta que hay por ahí. Entonces llévense comida, llévense para tomar, llévense gorra y protector si ven que va a hacer mucho sol, y si llueve, ya les dije, se suspende y vamos a la universidad y al laboratorio. ¿Cuál es la Y dirección a donde tenemos que ir el sábado 15? En Plaza Italia, en el Jardín Perfecto. Botánico, sí, el Jardín Botánico Carlos Tais, de ahí de la capital, sí, en Plaza Italia. La entrada está sobre Santa Fe, Ah, ok. que es la entrada principal, digamos. Ahí nos vamos a encontrar pasando la entrada, a 3 metros pasando la entrada para dentro del Jardín Botánico, voy a estar yo paradito ahí, con el resto de los compañeros, que a veces hay gente que llega temprano, y vamos a estar esperando ahí, ¿sí? Esperamos 15 minutitos y ni bien pasan esos 15 minutos, nos vamos a dirigir hacia la izquierda, nos vamos a meter un poquito en el jardín botánico y ahí... claro, enfrente del ecoparque, gracias, Jessy. Y bueno, y ahí vamos a estar haciendo la clase, ¿sí? Nos vamos a dividir en grupetes, yo voy a ir pasando grupete por grupete, y vamos a ir ahí charlando un poco, y vamos a resolver la parte práctica de lo que es taxonomía y lo que es diversidad de plantas, de organismos vegetales. Esas dos prácticas las vamos a resolver ese día, ahí en vivo y en directo. A ver, ahí leo el chat. ¿Se puede llevar acompañante? Claro que se puede llevar a la gente que quieran, ¿sí? La mayoría que van a esa salida de jardín botánico llevan a sus hijos y quedan ahí escuchando, parientes, no sé. Porque es también para aprender, ¿sí? Recuerden que estamos en la universidad pública, o sea, en la universidad las clases son abiertas, no podemos negarle a nadie el acceso al aula o al lugar donde estemos dando la clase, ¿sí? Eso es así, la universidad pública tiene eso, ¿no? Que puede ir cualquier persona, de oyente, y escuchar las clases. Bueno, dicho esto, ¿sí? Bueno, eso depende de vos. Si nos vas a dejar tirados por ahí. Eso depende de vos ya. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta con el régimen de los parciales? ¿Algo que deba aclarar ahora o sigo con la clase? Bueno, continúo entonces. Esta es la bibliografía, ¿sí? El NABORS, ¿sí? Es el material que siempre recomendamos porque es de fácil lectura, ¿sí? Y el último, el Juan José Valla, ¿sí? También es de fácil lectura y además el Valla lo que tiene de bueno, ¿sí? De bueno es que es un material acotado, resumido ya, ¿sí? Después, el Raven es un poco más avanzado y el Curtis es intermedio, ¿sí? Entre el NABORS y el Valla, ¿sí? Y después van a encontrar en la bibliografía de mi comisión, de la comisión 3, bibliografía particular, una, ¿sí? Es el ESAU K, Anatomía de las plantas con semillas, que es de botánica avanzada. Es para aquella persona manija que le gusta saber de botánica y que le gusta ir a la profundidad, ¿sí? De los temas y sacarse dudas mucho más existenciales, ¿sí? Bueno, para esa gente está el ESAU, que está subido al campo, o si no está subido lo voy a subir ahora, para que quede ahí, ¿sí? Y después hay un material de la Cátedra de Botánica, de Introducción a la Botánica de la facultad donde yo estudié, en La Plata, ¿sí? Que se llama Manual de Temas Botánicos, que está más resumido que el Valla, ¿sí? Y tiene los temas que vamos a ver también en la cursada.
Así que ese es otro material de lectura para la gente que tenga ganas, ¿sí? O que tenga poco tiempo y que quiera hacer algo medio rápido, bueno, lee, ¿sí? El manual de temas botánicos y se saca dudas rápidamente y bueno, ahorra tiempo, ¿sí? Eso depende de cada persona, cómo quiera encarar la materia, ¿sí? Yo ahí no me voy a meter. Mientras ustedes vengan y puedan demostrarme que han aprendido lo suficiente o lo mínimo, ya van a probar, ¿sí? Obviamente va a haber gente que aprobará con 7, otra que aprobará con 10, con 9, con 8, y dependiendo de los esfuerzos, y a veces ni siquiera depende de los esfuerzos, sino que a veces es cómo nos levantemos, qué tan lúcido pude dar una clase o pude dar un parcial, y bueno, a veces no depende tanto de la inteligencia, sino que depende más de otras cosas. Y bueno, eso es lo que tienen los parciales, ¿no? Que son cosas que uno a veces no puede manejar, queda por fuera. Perdón, Matías, tengo una consulta. Sí. Estos libros, esta bibliografía, ¿está en PDF? ¿Tendrás en PDF como para compartirla? Yo creo que están en PDF ya subidos acá, y si no, están en la biblioteca de la universidad. Ah, listo, perfecto. Pero te vuelvo a consultar, ¿estos en PDF vos los tendrás como para compartirlos en un Drive, una Yo cosa creo que así? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo tengo que buscar, pero estoy seguro que sí. Perfecto. Yo igualmente te comento, tengo una colección también de varios libros en PDF que me las he ido. Ah, esto queda grabado, no puedo decirlo. Que las he ido encontrando y las tengo también en un Drive, ¿sí? Tanto de botánica como de biología. Digo, me parece que estaría bueno nutrir algún espacio como para compartir estos libros. Bueno, perfecto. Eso, qué bien que lo acotaste porque me estaba olvidando del grupo de WhatsApp. Bien. El grupo de WhatsApp, sí, yo la verdad que no quiero participar ya en más grupos. No de malo, ni de otario, ni nada, sino porque simplemente ya estoy muy colapsado de grupos entre otros trabajos y entonces decido no participar más en grupos. Pero ustedes armen un grupo de WhatsApp de esta comisión, de la comisión 3, denme en el link y yo lo voy a pegar en la página de nuestra comisión para la gente que se vaya agregando, ¿sí? Y una persona del grupo se decide y va a ser la persona, le persone delegade. Y ese delegade se va a comunicar conmigo. Yo voy a tener comunicación directa con ese delegade para dudas ultra existenciales que aparezcan en el grupo. Profe, hoy hay clase, profe, llegué tarde, profe, tal persona no va a venir. Bueno, eso, ¿sí? O yo, me pasa algo, como me pasó el año pasado, ¿sí? Se me rompió el auto, no pude llegar a mi casa, no podía venir a dar la clase virtual. Avisé al delegado y le dije, mira, hoy suspendo de última hora porque tal cosa, hoy se me retrasé, hoy lo que sea, ¿sí? Entonces ahí ustedes después piensan bien, o alguien que se propone como delegade, y esa persona se va a comunicar conmigo, yo le voy a dar el número de teléfono a esa persona, el mío, ¿sí? Y bueno, ahí voy a tener contacto con ese grupo, ¿sí? Y el resto del grupo lo tienen ahí, manejan, hablan, hacen lo que quieren, y yo me voy enterando las cosas importantes a través del delegado. ¿Me hice entender? Sí, sí, profe, sí. Sí, últimamente me pasaba eso también con los grupos, que no estaban los profes y hacían así, con un delegado o delegado. Perfecto, 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 buenísimo. Después, cuando tengan el grupo, el delegade, ¿sí? Me escribe a través del campus, yo ahí le paso mi número de WhatsApp y ya está. Y entramos en comunicación directa y ahí me dan el link del grupo y yo lo cuelgo acá en la página. Y a lo que voy es eso, que a través de ese grupo sociabilizás todos los libros y ahí, si hace falta, me pasan los links a mí y yo los vuelvo a colgar acá en la página, ¿sí? Los dejo disponibles también en el campus. Yo estuve viendo en el campus, están los vínculos a estos libros, menos el Vaya que no funciona, o no está el archivo, dice. Bueno, listo, gracias por decirme eso, porque ahora lo No, voy a por- buscar. Ok. Después en el campus yo había visto, ahora no lo tengo acá, pero había visto como, no sé si era un formulario, no sé si eso es viejo o es de ahora. No sabía yo diferenciar. Sobre, Si hay creo que un era lo del formulario, jardín sí, botánico. ¿No? claro, porque el año pasado éramos 75 en la comisión, Ah, ah, en el primer cuatrimestre, entonces tuve que dividir en dos, pero este año no, este año vamos todos.
al jardín botánico de una. ¿sí? Bueno, listo. Porque yo Por sabía, eso digo, hay que hacer esto, y yo lo hice, y creo que después dije, ay, no, me parece que no es de ahora. no, ese lo voy a quitar, ahora lo voy a quitar yo. Ah. Ahora cuando terminemos la clase lo quito para que no haya malos entendidos. Lo que sí va a haber este año para el Jardín Botánico, igual que para el año pasado, es una actividad exclusiva del Jardín Botánico, y además vamos a hacer la actividad práctica, que la virtual la vamos a hacer presencial, ¿sí? Ese mismo día. ¿sí? La práctica virtual, que yo después les voy a decir cuál, la vamos a hacer ese mismo día en el Jardín Botánico. ¿sí? Que creo que es la práctica 2 o 3, o la 4, alguna de esas prácticas la vamos a hacer, ¿sí? En el Jardín Botánico. Pero yo les voy a avisar en el momento oportuno. Bueno, veo que se está armando lo del grupo, buenísimo, me encantó. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a esto, y si me da el tiempo continúo, ¿sí? Con la parte de diversidad biológica, ¿sí? O biodiversidad, ¿sí? Que es lo mismo, ¿sí? Realmente yo sé que esto se vio en biología, porque yo antes de ser profe de botánica fui profesor de la materia de biología y después me pasé a botánica. Ahondar más en esto no sé qué tanto pueda servir. El concepto de especie tampoco es algo muy claro. Recién, no hace mucho tiempo, se empezó a esclarecer un poco el tema del concepto de especie. La diversidad, decir más que sin diversidad no existiría la vida en el planeta, y que la vida depende de la diversidad. A mayor diversidad, mejor, ¿sí? La vida, mejor calidad de vida en el planeta. Y esto se aplica no solamente en términos biológicos, sino también en los términos sociales. ¿sí? La diversidad incrementa los estándares de vida. ¿sí? Aceptar esa diversidad y mantenerla, que es lo más difícil, es mejorar la vida en todos sentidos, o sea, en el aspecto biológico, como en el aspecto social, como en el aspecto silvestre, ¿sí? De la biología, por decirlo, lo salvaje, lo que está más allá de lo comprendido o lo elaborado por ser humano. ¿sí? Pero es importantísimo siempre la diversidad, ¿no? Y la clasificación, ¿sí? actual de los seres vivos, ¿sí? se basa justamente en caracteres genéticos de las diferentes especies. En el caso de animales se va a estar fijando en algunos caracteres de la mitocondria, y en el caso de plantas en algunos caracteres de cloroplasto, y en el caso de bacteria de varios caracteres, ¿sí? de ribosomales. ¿sí? Y esos caracteres sirven para armar árboles genealógicos y árboles de la vida. Y a eso le sumamos caracteres morfológicos para todos los reinos, y caracteres, ¿sí? También fósiles en el caso de que haya. ¿sí? Y con todos esos caracteres se generan árboles donde, dependiendo la orientación o la forma o la escuela de clasificación que ese investigador esté adscripto o ascripte, va a ser cómo va a ser visto ese árbol y dónde van a quedar los reinos, dónde van a quedar ubicados los animales, las plantas, si son más parientes de esto o más parientes de allá, o más cercano a esto. Eso depende de cómo clasifico y eso depende del investigador, de la visión, de la idiosincrasia, de cómo es la visión, ¿sí? de cómo es la creencia de ese investigador de cómo son las cosas. ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Que cada persona puede hacer una clasificación diferente, sí, es verdad. Pero lo que se hace es adscribir a una clasificación y decir, yo voy con esto, porque me parece más relevante, me parece más creíble, me parece algo más apropiado, me parece algo más coherente, no sé. Creo que los caracteres que usa son más fiables que estos, más robustos, y así se van armando clasificaciones, y la gente los investigadores van adscribiendo a esa clasificación, y bueno, se van volviendo más robustas. ¿no? Y las clasificaciones cambian al cotidiano, todo el tiempo. Entonces ahí vamos a ver, ¿sí?
que dependiendo del ambiente vamos a encontrar también las diferentes especies y cómo se van agrupando, ¿sí? Y ahí va a estar esta diversidad biológica, ¿no? Que se va a ir adaptando a diferentes ambientes, a diferentes lugares, y bueno, eso da que a medida que se van ocupando nichos ecológicos van existiendo nuevas variantes, ¿sí? Las especies van evolucionando unas de otras y van adaptándose a diferentes lugares, colonizando nuevos nichos, y de esa manera, claro, es la diversidad que siempre va en aumento, a menos que, bueno, haya extinciones, ¿sí? Como, bueno, sabemos que cuando Bolsonaro quemó el Amazonas, se extinguieron un par de especies, sabemos que cuando la India avanzó su frontera, ¿sí? Digamos, hay como frontera industrial y frontera, digamos, de la ciudad fue creciendo, también fue avallando la selva y fue quitando biodiversidad, cuando la selva de Borneo también, y todo lo que es esa zona de Islandia fue creciendo también, y cuando hicieron monocultivo de palmera para sacar el aceite de palma también, y así en Argentina cuando se hace monocultivo también se extinguen, y bueno, se van extinguiendo, y bueno, con cosas que ya sabemos, no voy a seguir porque a veces nos engranamos con estos temas, cosas que a veces nos hacen mala sangre, y bueno, mejor seguir y no ponernos a discutir tanto. Y bueno, para clasificar esta gran diversidad, ¿sí? Esta gran diversidad que nos queda, esta herencia, ¿sí? Que nos queda y que vamos a buscar, ¿sí? Perpetuar para que las generaciones futuras puedan ver algo de esto, ¿sí? Nos valemos de una herramienta que es la sistemática o la taxonomía, ¿sí? Que nos permite clasificar y ordenar esa diversidad que ya está conocida, que ya la conocemos, la clasificamos, le damos una filogenia, ¿sí? Entonces sabemos más o menos también la evolución, quiénes fueron los más primitivos, quiénes fueron los últimos digamos, en evolucionar y así. Y para poder clasificar, ¿sí? Para poder clasificar, como les dije, nos valemos de caracteres, ya sea moleculares, morfológicos o fósiles, caracteres fósiles, ¿sí? Los caracteres morfológicos los vamos a ir aprendiendo en el caso de las plantas acá, a lo largo del primer parcial, ¿sí? De la macromorfología, de la morfología externa, formas de la hoja, formas del tallo, formas de raíz, ¿sí? En la hoja, ¿qué puedo observar que varíe mucho para decir, bueno, esto me va a diferenciar una planta de la otra, y así? En el tallo, ¿qué puedo mirar? En las flores, ¿qué puedo mirar? ¿Qué morfología? ¿Qué cambios puedo mirar en las flores para decir que esta planta es una planta porque tiene un tipo de flor y esta es otra porque tiene otro tipo de flor? Y así ir clasificando de acuerdo a los caracteres. Y eso lo vamos a hacer en el jardín botánico, ¿sí? Vamos a trabajar con el tema de clasificaciones y taxonomía en el jardín botánico in situ ahí, porque tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar, ¿sí? A aprender sobre ese tema. Entonces se arman árboles de este estilo, ¿sí? De este estilo, ¿sí? Y las letritas chiquitas estas que aparecen en las ramas, sobre las ramas, son ancestros. Son ancestros que tienen caracteres comunes, de los cuales, según ese carácter, pudo haber evolucionado los caracteres que tienen los siguientes. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos como antecesores, como seres humanos? Tenemos a homínidos. Esos homínidos son ancestros que parecen más monos que otra cosa, pero ¿qué compartimos con ellos? Y tener 5 dedos en las manos y 5 dedos en los pies, ¿sí? ¿Y qué compartimos con nuestros ancestros más cercanos? El tamaño del cerebro, caminar en 2 patas, usar la mano de forma prensil, dejar de colgarnos de los árboles, montones de cosas. Bueno, esos ancestros estarían en esta base de la rama, en el caso del ser humano, sosteniendo a los homínides. Bueno, y acá pasa lo mismo con estos otros. Hay ancestros que sostienen toda una rama donde hay un montón de caracteres. No, ya sé que no se lee, no me interesa el nombre, no me interesa que sepan el nombre, me interesa que sepan que lo que está escrito ahí es el ancestro que sostiene toda esta rama, y de los cuales se supone que derivan
todo el resto de estos organismos que están ahí adelante. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, perfecto. Sí. Sí, profe. Y esos ancestros son ancestros que puso ahí algún investigador. Porque por ahí otro investigador cambia los ancestros y resulta que lo que algo estaba en la rama de arriba, ahora pasa a estar en la rama de al lado y viceversa. ¿Sí? O sea, de acuerdo a cómo voy ubicando los caracteres y cómo voy ubicando, ¿sí?, a los ancestros, es como va a ir variando mi clasificación. Y ahí, bueno, hay un chimichurri y una lucha continua de gente que, bueno, va viendo, ¿no?, cómo va haciendo la clasificación. Y la taxonomía y la sistemática hoy en día básicamente son casi lo mismo, no hay mucha diferencia. La taxonomía empezó con Linneo, ¿sí?, cuando él introduce esto de la clasificación binomial, ¿sí?, lo que es poner dos nombres para una especie, ¿sí?, en específico. Entonces, el primer término me habla del género y el segundo término de esta clasificación me habla de la especie. Entonces, cuando yo digo Solanum tuberosum, que hablo de la papa, Solanum es el género al cual pertenece, algo más grosso, ¿sí? Y tuberosum es algo más no tan inclusivo, sino algo más específico, que habla de esa solanácea en específico. Porque así como tenemos Solanum tuberosum, tenemos Solanum anum, que es el tomate. ¿Es solanácea? Sí, porque tiene el género Solanum, pero no es papa, porque papa es tuberosum y este es anum. Entonces ahí voy a ir diferenciando dentro del mismo género diferentes especies. ¿Sí? Y fíjense que acá tenemos la primera barrita en roja para diferenciarla, pero después tenemos todas las barritas, una más chiquito que vendría a ser como una mamushka, una dentro de la otra. ¿Sí? Porque, ¿sí?, lo de arriba, ¿sí?, incluye a lo de abajo incluye a lo de arriba, y así sucesivamente, ¿sí? Donde abajo tenemos el reino, ¿sí?, y en el reino están incluidos los filos, y en los filos están incluidas las clases, y en las clases están incluidas los órdenes, y en los órdenes están incluidas las familias, en las familias están incluidos los géneros, y en los géneros están incluidas las especies. ¿Sí? Una dentro de la otra. El reino es lo más grande, lo más grotesco, reino vegetal. Todas las plantas están ahí adentro. Ahora, después del reino vegetal, vamos a dividirnos en filos. ¿Sí? ¿Qué filo tenemos? Y dentro de la planta tenemos también las algas, pero las algas no son lo mismo que las plantas terrestres, no. Entonces las separamos. Pero dentro de las algas vamos a tener clases de algas, sí, y dentro de las plantas terrestres vamos a tener clases de plantas terrestres. Y sí, musgos, por otro lado los helechos, y por otro lado las plantas con semillas. Son tres clases muy grandes. Y luego, cada clase se va a subdividir en órdenes. Así, los helechos van a tener órdenes de helechos, las plantas con semilla, órdenes de plantas con semilla, y así sucesivamente hasta llegar a las especies. Cada vez se diversifica más, ¿sí?, y cada vez se hace como menos inclusiva la cosa. A medida que me acerco al reino, incluyo más taxones. A medida que me alejo del reino y me acerco a la especie, incluyo menos taxones y se hace mucho más exclusivo. ¿Me hago entender o es muy difícil? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ah, va muy bien. Entonces, bueno, de esa manera se puede hacer la clasificación, ¿sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí?, son peleas, diferentes definiciones de especie biológica, de especie en biología, dependiendo el autor y dependiendo la afiliación de ese autor. Si el autor era paleontólogo, va a ser una cosa; si el autor era microbiólogo, otra cosa; si el autor era, no sé, filósofo, otra cosa, y así hay diferentes definiciones de especie de acuerdo al momento histórico, ¿sí?, de acuerdo también a la orientación o a la profesión de quien haya hecho la definición. Entonces, esto es un ejemplo de clasificación, ¿sí? Entonces, el ejemplo es el álamo blanco o álamo plateado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El reino Plantae, ¿sí?
¿Y a qué división pertenece dentro del reino Plantae? A la división magnoliofita. La división magnoliofita son las plantas terrestres, ¿sí? Con semilla, ¿sí? Y con flor. Con semilla y con flor. Dentro de esa división pertenece a una clase, porque hay muchas clases. ¿A cuál clase? ¿Sí? A la clase, ¿sí? Malpigiales. Y dentro de esa clase, ¿a qué familia? A la familia Salicaceae. Y dentro de esa familia, ¿a qué género? Al género Populus. Está bien, pero ese género tiene un montón de especies adentro. Sí, es verdad. Pero yo te estoy hablando del Populus alba, que alba, ¿sí? En latín, significa blanco. Entonces el Populus, ¿sí? El álamo blanco. ¿Quién lo descubrió? ¿Quién es L? Linneo, en 1753. No es que lo descubrió, sino que le puso nombre ahí. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es el nombre científico de la especie, que es única. Y siempre va a tener un epíteto específico, que es el que está en minúscula y a la derecha, y el epíteto, ¿sí? Genérico, que le va a dar el género, que es el que está en mayúscula y a la izquierda. Populus es el género, y dentro del género Populus hay un montón de álamos diferentes. Álamo piramidal, álamo blanco, álamo plateado, y así hay un montón de álamos, ¿sí? Todos los que podemos ver en la calle y los que se pueden vender. Y todos están dentro del género Populus. Y se van diferenciando de acuerdo al epíteto específico que le van poniendo porque son diferentes. ¿Y qué hace que sean diferentes? Los diferentes caracteres moleculares o morfológicos, ya sea de la flor o de las estructuras no reproductivas como son las hojas, los tallos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Me hago entender? Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno. Cualquier cosa me frenan, ¿sí? Me frenan instantáneamente y me hacen una pregunta. ¿Sí? No dejen que corra agua bajo el puente porque a veces es más difícil. Bueno, y esto es un poquito de historia de cómo se ha ido clasificando y cómo se ha ido haciendo la botánica a lo largo de la historia, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido mejorando y cómo ha ido desarrollándose como ciencia la botánica y la clasificación también. Bueno, esto lo dejo acá, total lo tienen para leer su historia. ¿Sí? Y la botánica, bueno, es la rama de la biología que estudia la estructura, ¿sí? Las características, las propiedades y las relaciones vegetales y sus procesos vitales, ¿sí? Pero básicamente la botánica es una rama de la biología que se encarga de un cierto grupo de organismos que son las plantas, ¿sí? Y estudia la biología de las plantas, básicamente. Y esa es la botánica. La botánica es muy amplia, y cada vez crece más, y hay muchos campos donde nos podemos incluir para hacer investigación o trabajar, ¿sí? Entonces, hay una botánica descriptiva, una botánica que se encarga de la clasificación, una rama de la botánica que es la fitogeografía, que se encarga de la distribución de los organismos, ¿sí? La taxonomía de la identificación, ¿sí? La reproducción está también una rama de la botánica, ¿sí? Que se encarga de la parte reproductiva, ¿sí? De procesos internos puede ser la fisiología, ¿sí? De la organización interna, la anatomía. La diversidad de formas, la morfología vegetal. Las interacciones está la sociología botánica, ¿sí? Y de las relaciones con el medio también está la ecología botánica o la ecobotánica, ¿sí? Tenemos un montón de ramas de la botánica que vienen, digamos, a trabajar en eso. ¿Sí? La botánica económica, la fitopatología, la biotecnología, la paleobotánica, la etnobotánica, y la ecología vegetal, la anatomía, la fisiología, la morfología y la sistemática, ¿sí? Como algunas. ¿Sí? Entonces, la morfología, que es una de las que vamos a estar tocando en esta materia, el objetivo, ¿sí? Es comparar la diversidad de formas actuales con las formas más simples que tenían las plantas en el pasado y en base a eso sí sacar algunas conclusiones. Pero la morfología nos permite entender a través de la forma de las plantas cómo va a ser, ¿sí? La biología de esa planta y cómo va a estar adaptada al ambiente y el ambiente cómo, o sea, cómo el ambiente condiciona la forma y cómo la forma condiciona al ambiente donde puede vivir esa planta. Eso nos va a decir también la morfología, ¿sí? La anatomía va a estudiar, ¿sí? La morfología interna, ¿sí? La ultraestructura, cómo está formada
esa planta por dentro, ¿sí? Cómo están insertados sus tejidos, en qué ubicación, qué tipo de células. Y eso también lo vamos a ver, pero para el segundo parcial. La fisiología se encarga, esto lo van a ver en una materia específica más adelante, ¿sí? Justamente de los procesos internos, de cómo es el funcionamiento interno de la planta, cómo circula el agua, de qué manera, cómo van las hormonas, para dónde, de qué manera se abren los estomas, cómo se cierran, cómo entra el agua a la raíz, un montón de cosas se van a ver acá en fisiología, ¿sí? La ecología vegetal justamente es cómo estudiar se va relacionando las plantas con el medio en donde viven, básicamente. Ya sea con entidades biológicas o con entidades inertes, ¿sí? Con el ambiente inerte, aparte de eso, las rocas, el aire. ¿Sí? La fitopatología, como la palabra dice, sí, va a estar estudiando la relación de insectos, bacterias y hongos con las plantas, ¿sí? Que pueden producir algunos desórdenes en esas plantas, ¿sí? Algunos desórdenes que van a hacer que la planta se haga más débil o se pueda morir en algunos casos. La biotecnología ya la sabemos, ¿sí? ¿Para qué hablar más de esto? Ya sabemos que los usos que por lo menos se le dan acá en Argentina no siempre son los que más nos gustan. Generalmente se usa como para hacer un trigo transgénico o hacer una sojita transgénica, y eso es lo que no nos gusta tanto, pero bueno, lamentablemente es lo que hoy están subsidiando los organismos para hacer con biotecnología con plantas, y no están subsidiando tanto, no sé, hacer fitorremediación o hacer otras cosas que también son biotecnología con plantas, pero claro, no venden tanto. Y la botánica económica es una amplísima rama, ¿sí? Donde no solamente hay botánicas, sino también hay antropólogos. Se mezcla un poco ahí la parte humana, la parte de estudio social, ¿sí? El uso de las diferentes plantas y cómo la humanidad ha ido utilizando esas plantas a lo largo de la historia, ¿sí? Eso, bueno, es la base de la botánica económica, la botánica aplicada, ¿sí? Y la paleobotánica, bueno, se encarga de estudiar los fósiles, ¿no? Y cómo esos fósiles, ¿sí? Dieron origen de alguna manera a las plantas que tenemos hoy, y estudian también el paleoclima, el paleoambiente, para tratar de sacar conclusiones de cómo es lo que qué es lo que está sucediendo hoy en día, o qué podría suceder hoy en día, o cómo podrían hacer los cambios, las extinciones masivas, un montón de cosas que se infieren a través de estudiar los fósiles y las floras fósiles, ¿sí? Y la etnobotánica, que es parte de la botánica aplicada, la botánica económica, justamente se encarga de estudiar cómo se usaban las plantas en la antigüedad, ¿sí? Cómo se usaban las plantas en la antigüedad, ¿sí? Y también de qué manera, ¿sí? Se usaban, y ver si se pueden sacar también cosas para utilizarlas como remedios hoy en día, ¿no? Pero más que nada se usa para comprender cómo vivían nuestros antepasados y su relación con las plantas. Y bueno, esto que está acá lo tacharon, compañeros, porque esto de dividir en 5 reinos, que es la división de Whittaker, ya hace un par de años que no se usa más, porque como le dije hace un rato, las clasificaciones van variando, van encontrando, y ahora se usan otras clasificaciones más complejas, pero en la cátedra de igual manera nos vamos a manejar con esta, la de Whittaker, la de los 5 reinos, porque es fácil para enseñar, ¿sí? Y para comprender cómo es la clasificación. Pero sepan que los árboles varían, y que hoy los reinos están, los grosos, planta, animal, están, y fungi están. Los otros 2 reinos se dividieron en más reinos, el monera y el protista, ¿sí? Y algunos organismos del reino animal pasaron al protista y al monera, algunos del fungi lo mismo, o algunos de monera pasaron a fungi, y así. Pero eso de acuerdo a las clasificaciones, no se preocupen mucho, porque la verdad no le vamos a dar mucha bola en la cátedra. Esto que está acá es algo interesante, y tiene que ver justamente con el registro fósil, ¿sí? Y cómo fueron evolucionando las plantas, cómo fueron apareciendo de acuerdo a la antigüedad, ¿sí? Tiene que ver más con la paleobotánica, y lo vamos a volver a ver, ¿sí? A este cuadrito,
para ver en qué momento fueron surgiendo, ¿sí? Las plantas. Entonces, 560 millones de años atrás, bueno, ¿qué había? Y había un poco menos que algas. En el Ordovícico, hace 505 millones, ¿qué había? Algas. En el Silúrico, ¿qué había? Y algunas plantas terrestres medias chiquititas. Hace 360 millones de años, ¿qué había? Y las primeras gimnospermas. Hace 144 millones de años, ¿qué había? Y las primeras plantas con flores. Fíjense los años que tuvieron que pasar, los millonadas de años para que aparezca la flor, ¿no? Como entidad evolutiva. Bueno, se va a cortar nuevamente. ¿Alguna duda en segundos que pueda resolver antes de que se corte? Si no, volvemos a entrar en... A ver, déjenme ver cuánto queda. Bueno, no queda casi nada. Vamos a hacer una cosa. Antes de que se corte, vamos a hacer un parate. Vamos a hacer un parate. Son, ¿qué hora es? 19:20. 19:40 estamos de vuelta acá, ¿les parece? Sí, está bien.